en la Asamblea Nacional. Entonces, todo eso queremos conversar y le damos la bienvenida a mi estimada asambleísta. Muy buenos días. Gracias, buenos días. De igual manera, en primer lugar, saludar a quienes nos están viendo a través de este medio informativo, como no, de todos los lugares del mundo y cómo es la tecnología. Felicitar pues también por este espacio que ustedes tienen acá y lógicamente agradecer porque están rompiendo ese cerco mediático. Siempre un gusto y como no, el agrado de poder comunicar y conversar aquellos temas que se relacionan a los derechos de las mujeres, que es el caso que en esta mañana nos atañe. Claro, bueno, se ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo me acuerdo que habían muchas quejas, especialmente de las casas de acogida, decían. No hay muchas casas de acogida y las mujeres se sienten igual revictimizadas. ¿Qué es lo que está pasando, asambleísta? Bueno, de hecho yo creo que ese es uno de los de las partes de la ley en las que no está funcionando. Bueno, yo creo que hay que ser claros una vez que se aprueba la ley y hay que resaltar los atributos que tiene la ley. Bueno, es la primera ley que nace de esta legislatura 2017-2021. Es la primera ley de segunda generación en nuestro país y es una ley que es digna de legislación comparada a nivel de la región. Es decir, una ley tan sabia que tiene tantos atributos a la que debimos haberle explotado totalmente y que lógicamente llevaba a una correcta aplicación de la política pública. Pero ¿qué sucede una vez promulgada la ley? Primera, espaldarazo a las mujeres, y aquí quiero decirlo así de esa manera específica, es un espaldarazo que tuvimos las mujeres al momento en que desde el Ejecutivo se elimina el ente rector en justicia y derechos humanos. Ese es un espaldarazo a la aplicación de la ley. ¿Por qué razón? Porque el ente rector en justicia y derechos humanos era quien llevaba la cabeza para la aplicación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de las mujeres. ¿Y la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, esa se crea después de tantos reclamos que hicieron las organizaciones de mujeres, lógicamente a nivel nacional. Se lo crea, pero aquí hay que ver también con qué capacidad está creada la Secretaría de Derechos Humanos, también cuánto se ha demorado en despegar en la aplicación de aquellos protocolos que dicta la normativa. Y mire usted, nosotros en la Asamblea Nacional hemos realizado ya 3 pedidos de información a las diferentes instituciones que conforman el sistema de prevención y erradicación de violencia, que son 16 las instituciones, y aquí yo tenía alguna cierta también duda porque desde la Secretaría de Derechos Humanos me mencionan que son como 22 instituciones, pero yo les mando el artículo respectivo, que es el 32, en donde se identifica que son las 16 instituciones del sistema. Es decir, por ahí creo que todavía debemos aterrizar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que más han aumentado, pero si está bajo ley no deberían aumentar absolutamente nada, pero si es que se van a sumar más instituciones, pues bienvenido sea. Yo creo que otra de las aplicaciones que no ha tenido esta normativa y que hay que hacer un fiel reclamo también, pues es la falta de presupuesto, la asignación presupuestaria. En el artículo 5 de esta normativa dice que todos los niveles de gobierno deben asignar un recurso para un plan de erradicación de violencia en los distintos territorios, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno nacional. Pero ¿qué ha sucedido acá? Primero, nosotros teníamos antes un Plan Nacional de Erradicación de Violencia cuando era presidente Rafael Correa, con una asignación presupuestaria para este Plan Nacional de alrededor de 9 millones. Posterior a esto, en el año 2018, ya con ley promulgada, tenemos una asignación presupuestaria de $865,000. No, ni siquiera el 10%. Ni para pagar sueldos, creo que sí. Por supuesto. Y posterior a esto, en el 2019, una asignación de $675,000. Mire usted, entonces... cada vez menos. Cada vez menos. Y ahora yo quiero también hacer relación. ¿Qué es lo que sucede? Tuvimos mesas técnicas en la Asamblea Nacional, en donde ya tuvimos 2, vamos a una tercera mesa técnica. Estas mesas técnicas se las conforma con todas las instituciones del sistema. En la primera mesa técnica, quiero decirle, todavía ni siquiera tenían un pleno conocimiento de lo que debían hacer las cosas. Cada institución hacía sus cosas, pero no en base a la normativa. Y posterior, en la segunda mesa técnica, pues se notó algo ya de que al menos querían tener una cierta articulación, pero todavía no lograban articularse, es decir, no funcionaba ese sistema todavía. Eso, mientras no funcione, pues el uno seguirá haciendo una cosa, el otro seguirá haciendo otra cosa, y
ahí es lo que usted hace un momento mencionaba. Seguimos con la revictimización de mujeres que han padecido, que están siendo violentadas, cuando no hay esa correcta articulación. Entonces, bueno, nosotros sobre eso, pues estamos con los diferentes pedidos de información. Algunos nos han contestado, algunos no nos han contestado, y aquí yo he sido enfática en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues cuando incluso hicimos el 22 de noviembre, en este caso que se acerca al 25 de noviembre, hicimos también un pronunciamiento en donde hacíamos mención al respecto de esto, que todavía no hay una correcta aplicación de la ley. Yo creo que también para que aplique hay que hablar de la voluntad política. Si no existe esa voluntad política, pues no va a pasar absolutamente nada. Nosotros conocimos, personalmente conocí en la provincia del Tungurahua, una ruta, la famosa ruta para articular esta protección de derechos. Se hizo inclusive una campaña en el mes de agosto, pero creo que no ha salido de la provincia, porque de ahí, creo que se hizo en todas las provincias, pero no ha llegado a conocimiento de todas las personas. O sea, llegó a los actores que en ese momento trabajan con temas de derechos, la policía, las juntas, pero ahí ha quedado todo. Bueno, de hecho yo quiero mencionar acá que el tema particular de la provincia de Tungurahua, bueno, ya lo tenían antes de que existe una ley de violencia. Incluso fue uno de los objetivos también de que existan protocolos ya en la ley, porque muchos querían dejarlo en reglamento, y nosotros fuimos enfáticos en que si se deja por reglamento, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero Tungurahua tenía ya una hoja de ruta establecida para en estos casos de atención. Y claro, en ese entonces era viceprefecta Cecilia, que ahora es pues quien dirige la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, bajo esa lógica, yo me esperaba también unos buenos resultados. Estoy siendo convocada el día de mañana para la presentación del modelo de gestión sobre el sistema que va a lanzar de acuerdo a la ley. Voy a ver qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero creo que todavía hay muchas expectativas. Creo que todavía las mujeres a este 8 de marzo entramos con aún expectativas, aún todavía con deudas sobre los derechos de las mujeres. Incluso ahí le voy a decir sinceramente, incluso en el Código de la Democracia seguimos con esa deuda de las mujeres, porque como presidente del grupo parlamentario y con otros compañeros que también son parte del grupo parlamentario, hicimos un pronunciamiento respecto de que primero, en el Código de la Democracia nosotros no debíamos haber ni siquiera estado mencionando que nos merecemos un 50%, porque eso es por derecho constitucional que nos merecemos. Y además somos más del 50% de la población. Pero sí duele cuando se dice que para que esto pase y esto se apruebe, pues estos derechos tienen que ser progresivos, y que arrancamos con una participación del 15%, y que para el 2025 sí tendremos el 50-50. Entonces ahí es donde yo digo todavía quedamos en deuda. Pero ahí es raro, ¿no? Porque ¿quién maneja el CNE? Es una mujer. Así es. Y de ella debería haber defendido esa parte. De hecho, nosotros también tuve la oportunidad de estar en algunos espacios que me invitó el Consejo Nacional Electoral, precisamente por este tema de paridad. Entonces nosotros, el tema fue, ¿por qué no atreverse a exigir el 50-50? Porque la propuesta que mencionaban de entrada era el 40%. Pero el rato que hacen el tema de la movida en la legislación, en esta mayoría móvil que existe, pues ahí yo no sé cómo operan y dicen, no, si es que no damos que comience con el 15%, lo demás no va a pasar. Y yo creo que con los derechos primero no se negocian, y peor aún con los derechos de las mujeres. Y qué pena que estén pasando por esto, pero así es, o sea, ahora todavía tenemos que esperar hasta el 2025 para que pueda haber este 50%, 50-50, como dicen. Otra cosa, estimada asambleísta, usted presentó esta moción para hacer el reclamo correspondiente al presidente de la República por esas desatinadas declaraciones que tuvo, que después dijo que no le habían entendido, que esto, que lo otro, pero ya las dijo, y parece que les dijo con todo conocimiento, nadie le ha tergiversado, porque estamos clarísimos que eso fue lo que quiso decir.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio el paso a esa resolución? ¿Qué pasa en la Asamblea? Todavía tenemos ese chip de machismo, al parecer. Bueno, posiblemente sea eso también, pero también creo que, y aquí hablando de una manera bien criolla, creo que todavía existe esa alcahuetería al Ejecutivo por quienes todavía respaldan al Ejecutivo, se puede decir. Yo presenté específicamente, un proyecto de resolución para rechazar aquellas expresiones que hizo, imagínese usted, en toda una reunión en la Universidad de Guayaquil, en una reunión con empresarios, el presidente de la República. Pero yo también decía, ahora analizando claro, en una cumbre mundial, hace unas declaraciones contra las personas que padecen cáncer. En una institución educativa hace unas declaraciones relacionadas al comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Ahora hace unas declaraciones en una reunión de empresarios precisamente de que a las mujeres les acusamos de acoso solo a los hombres feos. Entonces, mire usted, si estamos hablando de 3 grupos de atención prioritaria, pues entonces yo creo que ahora la verdad me parece que lo tiene normalizado, y sí, yo creo que es importante también analizar cómo lo ven los colegas asambleístas, o sea, cómo no respaldan ese tipo de cosas. Cuando yo mando a que se tome votación este proyecto de resolución, o sea, para que ingrese a ser tratado en la Asamblea Nacional, porque era un cambio del orden del día, ¿qué sucede? Sucede que les coloco en la presentación una foto en donde nosotros el año pasado, todos los asambleístas, en una campaña que de igual del grupo parlamentario lanzamos, que era sin violencia el Ecuador gana. Entonces todos nos pusimos la camiseta, todos teníamos los POV y una foto lindísima. Entonces les digo, ahora es hora de actuar. Es hora de con hechos, claro, hechos demostrar que estamos en verdad apostándole a erradicar la violencia. Creo que fueron las palabras mágicas, no sé qué hice en ese momento, pero comenzaron a desaparecer asambleístas. Entonces fue como un abracadabra, desaparezcan los asambleístas, porque realmente se fueron casi todos. Se fueron y otros estaban en su curul y simplemente no se registraron. Y lo que más me dolió fue que el voto que faltaba, que el último que se abstiene, no es que se abstiene porque puso el dedo ahí, sino porque ya el sistema manda a contar los votos, fue una mujer precisamente. Es decir, una mujer no apoya aquellas expresiones que hizo el presidente en contra de las mujeres, es decir, no apoya ese rechazo que nosotros debimos haber hecho, en donde decimos qué es lo que está pasando. Yo ahí digo, hay una alcahuetería realmente. Si usted mira la foto de cómo fue la votación, precisamente el bloque gobiernista es el que presenta sus abstenciones y es el que presenta el ausentismo en el momento de la aprobación del proyecto. Es raro de que la gente, o mejor dicho, las mismas activistas de mujeres no hayan elevado su voz de protesta más fuerte en este tema, porque ya viene arrastrando, como usted mismo dice, algunas cosas, algunas declaraciones desatinadas. Pero a mí la que más como que me golpeó es el que se ponga a pelear con una niña indígena. Así. Y que se ponga ahí a contrapuntear, cuando él como presidente debería hacer el llamado el estadista que llame a agrupar a la gente, a calmar las cosas. Él se pone a pelear. Claro, y es una niña, ¿no? Estos hechos vergonzosos, lastimosamente, como le digo, a raíz de esto de la Convención de los Derechos del Niño, al conmemorarse un año más de la Convención de los Derechos del Niño, son niños invitados al Palacio Presidencial, en donde cuando una niña, y bueno, fue posterior a lo que sucedió en el padre, una niña indígena le dice, cada niño decía lo que sentía, ¿no? Entonces, claro, uno creo que esperaba que todo le echen sus flores, pero esta niña cuando se expresa le dice, presidente, ya no les persiga más a nuestros compañeros indígenas.
le mandan a callar. Y no es solo eso, porque eso es lo que se ve, porque luego hay, en una sala les aglomeran, le reúnen a estos niños que fueron invitados y les dicen, ustedes no deben decir nada, ustedes deben estar calladitos, solo van a decir lo que nosotros les digamos. Y mire usted, coincidencia, ese mismo día les invitamos a la Asamblea Nacional, eran de asambleístas por un día, precisamente. Ahí fue en donde los asambleístas que se solicitó la palabra le ceden a los niños que les acompañaban, y ahí es en donde sale más a la luz. Pero ¿qué sucede? Y también hay que ver qué es lo que está pasando con el tema comunicacional de la Asamblea. Parece que no comunica únicamente lo que importa y lo que no. Porque estando transmitiendo en vivo, cortan la transmisión, y aquellas intervenciones que ya se encontraban pues posteadas en la página de la Asamblea, pues las recortan, las eliminan. O sea, por arte de magia desaparecieron. Entonces yo creo que nosotros primero somos un parlamento en donde vamos a hablar, vamos a decir las cosas, vamos a debatir, vamos a discutir, y que se corte las alas a niños tan pequeñitos, en donde les estamos motivando a nosotros decirles, sí, ustedes queremos que sean el futuro, porque más bien para nosotros son el presente de la patria. Nosotros somos quienes debemos guiar y quienes debemos respaldar su accionar también. Asambleísta, es duro estar luchando por los derechos de la mujer y que el poder mismo no le dé la importancia, en este caso a la presidencia de la República. Claro que sí, bueno, de hecho es duro encontrarse con muchos factores. Yo quiero aquí resaltar algunas cosas que a mí en lo personal me duelen por las luchas que se ha llevado, porque nosotros únicamente estamos ahora siendo la voz de quienes también hace 30 años ya lucharon y quienes también seguirán luchando. Pero mire usted, tenemos representantes en Parlaméricas, tenemos representantes en Parlatino, y precisamente esos representantes de la Comisión de Género en estas instituciones son las primeras en salirse para no votar sobre estos derechos. Son quienes se han pronunciado en contra. En este caso me voy a referir en contra, por ejemplo, con el tema del COIP, del artículo 150, en el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, siendo nosotros el primer país en la región con embarazos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero para irse de viaje, a hablar del trabajo que hace el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, pedirme información, decir, me voy a hablar de tu trabajo, pues sí sirven. Pero para el momento de con acciones demostrar, pues no pasa nada. Se desaparece en el rato de la votación. Y no votan, y no apoyan. Ajá. Claro. Asambleísta, ¿y qué hacer para que estos derechos de las mujeres se respeten? Sé que este domingo hubo también una marcha, una movilización, y hablaban sobre no te creas feminista, y era justamente contra las personas que dicen de boca para afuera que son feministas, que apoyan, pero sí, que el rato de los ratos para actuar, nada. Sí, precisamente la activación se dio el día de ayer, a partir de las 20 horas, que era yo soy feminista, pero... Entonces ahí era claro, yo soy feminista, pero aquí poníamos no voto a favor de los derechos de las mujeres. Soy feminista, pero no voy a apoyar el 50-50 en paridad en el Código de la Democracia. Es esa activación que se da precisamente para hacer un análisis de cómo dices, yo sí soy feminista, pero cuando para la foto nomás, en este caso para ponerme la camiseta, para tomarme la foto, pero no con acciones. Ese es uno de las cosas que sucedió, una activación bastante importante el día de ayer, y me parece que creo que es algo que realmente motivó, me llamó bastante la atención. Y yo creo que para cómo frenar estos hechos y cómo defender los derechos de las mujeres, primero yo creo que tener claro que el hablar de los derechos de las mujeres no estamos hablando de una pelea entre hombres y mujeres. Primero, se lucha por los derechos es porque todavía hay unas brechas totalmente amplias entre aquellos derechos que ya los tienen los hombres y aquellos que no tenemos las mujeres. Es decir, mire usted en el tema salarial, vamos con una jugadora de fútbol
mujer y un jugador de fútbol, cuánto gana la una, cuánto gana el otro. En cargos directivos, 1 de cada 10 mujeres ocupa un cargo directivo en nuestro país, a pesar de que el nivel de educación superior hay un mayor porcentaje de mujeres preparadas que los hombres. Entonces, mire usted, todavía hay esa brechas salariales, el tema de representación en los temas locales, en el tema también de la Asamblea Nacional. Y yo ayer lo que le decía, me da miedo de que hayamos ya puesto que se empiece por el 15%. Actualmente en la Asamblea Nacional nosotros somos del 39% de mujeres y esperemos que para esta próxima asamblea pues no seamos únicamente el 15%, gracias a estas normas de ponernos el punto de partida. Entonces yo creo que es un tema de empoderamiento. Yo creo que a las mujeres también nos falta conocer por qué es lo que debemos luchar. Todavía nos falta reconocer qué es lo que nosotros nos merecemos, y creo que, como le digo, es un tema compartido, es un tema ya también que nos corresponde a todos, hombres y mujeres. Yo creo que aquí incluso también los medios de comunicación juegan un rol importante. Creo que esto es un tema de corresponsabilidad, y yo creo que aquí no es un tema de autoridades y decirles nosotros hacemos las leyes y ustedes cumplan, ¿no? Yo creo que aquí es un tema primero para erradicar la violencia, para erradicar todos aquellos también falta de derechos que nos corresponden. Creo que todavía nos falta empoderarnos. Creo que todavía nosotros tenemos normalizado, lastimosamente este tema de violencia es algo normalizado, algo que ya venimos nosotros heredando de una estructura patriarcal. Y mire usted, si a mi hija le he visto de rosado, a mi hijo de azul todavía, creo que si el niño no llora, la niña no juega fútbol, todavía eso está normalizado, y mientras no rompamos esos estereotipos no va a pasar absolutamente nada. Mejores leyes, mejores reglamentos y toda la política pública que pueda aterrizar, pero este también es un tema de conciencia, es un tema de que hombres y mujeres pues nos sumemos a esta lucha, porque mire usted, somos las mujeres más del 50% de la población, pero el 100% de la población proviene de una mujer. Así es. Y no es que la ley es mala, sino que hay que saberla aplicar nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, como le digo, la ley es totalmente sabia, es decir, le dice, a ver, usted, ente rector en educación tiene que hacer esto, ente rector en salud tiene que hacer esto, ente rector en inclusión social tiene que hacer esto. Es decir, todas las instituciones que conforman la parte del sistema saben qué hacer. Entonces, ahí también ya dependerá de la cabeza la voluntad política y también cuánto presupuesto pueda también tener esta normativa. De los 5 millones que solicitó la Secretaría de Derechos Humanos, se le asignó 1. Ya solo ahí vemos nosotros la voluntad política y para la aplicación de la política pública. Entonces, pero para un circo me cuesta 2.4 millones, y mire usted que para los servicios de protección integral se necesita 5 millones, en donde ahí la política pública va a estar directamente con las víctimas de violencia. Pero ¿qué importó más? Unos circos a poner el presupuesto adecuado para la aplicación de la ley. Al parecer el gobierno no sabe lo que es prioridades, ¿no? Tienen para circo, tienen para telemedicina, pero para lo que realmente necesitamos no. Te quiero agradecerle, señora asambleísta, por haber venido a Hoja de Ruta, que no sea la primera ni la última. Le hemos de seguir requiriendo de sus comentarios, porque este tema de los derechos no es que acaba solamente el 8 de marzo. Así es. Y no solamente se festeja el 8 de marzo, es siempre. Así que muchísimas gracias nuevamente, y le dejo ahí los micrófonos para un mensaje final. Muchas gracias. Y bueno, yo de hecho también recalcar que este 8 de marzo conmemoramos aquella lucha histórica por los derechos de las mujeres, y en ese sentido pues también decirles que seguiremos en la lucha hasta lograr aquella verdadera igualdad, equidad entre hombres y mujeres. Aquí no es una pelea entre hombres y mujeres, más bien es un tema de corresponsabilidad el uno con el otro para lograr todos la misma igualdad de oportunidades en las mismas condiciones. Listo, muchísimas gracias, asambleísta. Nosotros nos vamos a retirar por un momento y ya regresamos lueguito con más entrevistas en Otras Voces. Hasta pronto.